Fernández, que nos va a hablar de barrio y espacio público en la Ley de Desarrollo Sostenible, de la que ya adelantó un poquito Daniel, ¿no? José Carlos también es investigador principal de CONURB, es abogado de la Católica, tiene un máster en urbanismo en la Universidad de Harvard, actualmente cursa el doctorado en filosofía también en la Universidad de Harvard, es profesor de Derecho Civil y de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la PUC y es miembro asociado del Instituto Ribagüero. Gracias, José Carlos, por acompañarnos. Adelante. Ok, bueno, gracias Javier y gracias a todos y todas las que están participando en el curso por conectarse. A ver, para tratar de quedarme dentro del tiempo que me asignaron. El tema era marco legal y espacio público, ¿no? Marco legal y planificación urbana, una aproximación crítica. Inicialmente había pensado en concentrarme en la parte de aproximación crítica y hacer una reflexión un poco más teórico, un poco más de perspectiva de los temas que se están tratando en el curso, pero en la conversación que tuvimos con el equipo coordinador, pensamos que tal vez, no sé si va a haber otro momento en el que se toquen herramientas de tipo legal o de tipo jurídico, entonces lo que voy a tratar de hacer es más bien tomando lo que ha hecho Daniel, aterrizarlo lo más posible a herramientas concretas o a elementos concretos que son útiles o que pueden ser útiles en la forma en que lo que estamos hablando de derecho a la ciudad y su conexión con espacio público se traduce a herramientas de política y herramientas jurídicas concretas que están en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y en el resto de la normativa. Entonces, eso es a lo que me voy a dedicar ahora. Voy a poner la presentación, pero antes de poner la presentación quería mostrarles de nuevo en esa lógica de mostrar algunas cosas en concreto, los dos instrumentos que forman parte de esta reforma urbana que sucedió en el año 2021, digamos que viene de la parte normativa, pero es un tema que, como dijo Daniel, venía ya en el reclamo o en la discusión ciudadana desde antes y lo sigue hasta ahora, pero que normativamente hubo un cambio en el año 2021. Tienen estos dos instrumentos y lo que yo quería hacer es, digamos, me parece que en el público no están en su mayoría abogados, sino más bien de otras profesiones, y más bien lo que creo que es bueno que en general cualquier persona que interviene en el espacio público tenga a la mano es cierta familiaridad con los instrumentos jurídicos. Entonces, los dos instrumentos jurídicos que existe en la reforma urbana son estos dos, y se los voy a mostrar aquí en la pantalla. Es este, que es la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que es, digamos, un instrumento de política de hoja de ruta a los próximos 10 o 15 años sobre qué hacer en los temas de vivienda, urbanismo y espacio público. Y este otro, que es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, Ley 31313, y que en esta publicación que hizo el Ministerio de Vivienda tiene además el contenido de su exposición de motivos, que para efectos de entender la lógica de funcionamiento de la ley es, yo creo, un instrumento útil que evita que tengamos que ir a, digamos, buscar en la página web y tener la, em, tal vez buscar en el peruano y tratar de encontrar la norma de una manera más general. Lo voy a pasar acá al chat del Zoom también, que está en una página web, estos dos instrumentos, y estos son cosas que ha publicado el Ministerio de Vivienda, y si van al Ministerio de Vivienda, si tienen la suerte o la mala suerte de ir en los próximos tiempos al Ministerio de Vivienda, pídales una copia de esto porque estas copias están ahí en algún directorio, una sala de reuniones y no les está usando nadie, y o al menos a mí me sirve tenerlas en físico. Como digo, ¿por qué? Porque en un caso es la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo en su versión resumida. En su versión completa es un documento de hoja de ruta de unas 400 páginas con una serie de sustentos, pero la lógica de esa política está en este primer documento, está en el link que acabo de pasar. Y de nuevo, en esta lógica de ver los documentos de una manera práctica, este otro es la ley, pero con la exposición de motivos que explica las cuestiones que están en la Ley de Desarrollo Urbano, incluyendo las que voy a presentar ahora un poco, pero incluyendo también varios otros temas que seguramente ahora no nos va a dar el tiempo para conversar. Entonces, eso era algo que quería mencionar primero. Ahí he pasado el link al chat del Zoom.
lo que ahora voy a hacer, ahora sí en la pantalla me avisan si es que no se ve, es explicar un poco de qué manera algo de lo que ha presentado Daniel y de lo que entiendo entonces ha estado también en la conversación desde la semana pasada, se concretiza en algunas herramientas en concreto, más allá de lo que quizás en la parte de preguntas podemos incluso problematizar y mirar en perspectiva y hasta hacer también autocríticas. Así que el marco legal y la planificación urbana, y dentro de la planificación urbana el elemento o el sistema de los espacios públicos es de lo que voy a presentar un poco ahora. Ya les decía, no voy a entrar a esto, pero el primer documento que mostraba la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo tiene un sistema de haber diagnosticado un problema en relación a la habitabilidad en el Perú y de eso haber planteado una serie de propuestas. Este es un cuadro que resume esa política y que está en uno de los documentos que les he pasado ahí al chat y, por ejemplo, dentro de ello en algún momento dense el tiempo, los servicios, es decir, las propuestas de esta política, especialmente de los servicios 29, 30 y 31 hasta el número 33, tienen que ver con el tema de espacio público. ¿Por qué esto es importante? Son en realidad líneas generales de política, pero se supone que esto es lo que se espera que vaya cumpliendo y que tienen que ir cumpliendo los distintos niveles de gobierno, no solo a nivel nacional, sino a nivel de gobierno local. Esto es a nivel de hoja de ruta, pero su concretización a nivel de normas y leyes que podamos reclamar y poner en práctica, incluso en su momento llevar a procedimientos administrativos y procesos judiciales, se encuentran en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible está aprobada a través de una ley, digamos, con ese rango que es lo que significa haber sido aprobada por el Congreso de la República. Ahora vamos a ver algunos contenidos sobre esto, pero tiene una reglamentación que está en proceso incluso hasta el día de hoy, que se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda. Se ha aprobado ya hace algunos meses el reglamento en todo lo que tiene que ver con planificación urbana, ¿no? Ya se ha eliminado lo que antes era el RATDUS, el Reglamento de Condicionamiento Territorial, y ahora hay un reglamento de planificación urbana que regula y desarrolla lo que está en la Ley de Desarrollo Urbano. Eso viene de hace unos meses, del 2022. Esta semana que pasó se ha aprobado y ya está vigente también el reglamento de vivienda de interés social, que es un reglamento que desarrolla la Ley de Desarrollo Urbano en los temas de vivienda de interés social. Tiene algunos temas ahí, alguno que voy a mencionar por ahí, pero que, digamos, muestra un poco cómo esto está avanzando, no de manera perfecta, pero está avanzando el tema y en eso creo que hay que estar, digamos, al día y al tanto. Y lo que se viene es un reglamento de instrumentos de gestión que tiene algunos de los instrumentos de financiamiento urbano, de captura de plusvalías, que es parte de lo que incorporó la ley, pero que tiene que todavía reglamentarse y más adelante tendrá un reglamento de fiscalización y sanciones que está pensado en aquellas situaciones en donde se producen o delitos o cuestiones de tipo ilegal, que también prevé un grupo de normativa, la Ley de Desarrollo Urbano. En eso está y de esto podríamos hablar un montón, no voy a detener ahí, pero es algo de lo cual estar atento, de lo cual estar al tanto en estos tiempos. Ya entrando a el tema de espacio público, derecho a la ciudad y la ley DUS, en específico yo quisiera resaltar, y de nuevo, esto está en el artículo 16, en el documento que les he pasado al chat, pueden revisar el artículo mismo, el texto mismo, digamos, aunque no seamos abogados, no, yo creo que tenemos deberemos tener la familiaridad con ciertos textos, especialmente algunos artículos importantes en la ley, y además su exposición de motivos y que tiene su explicación. Uno de ellos es el derecho a edificar, que es, digamos, central en el entendimiento de las construcciones, del ambiente construido en una ciudad, y que cómo materializa, digamos, el derecho o la ley DUS, el derecho a la ciudad al tema de edificaciones o al tema de la vida en la ciudad, es específicamente bajo la lógica de lo que comentaba Daniel ahora hace un rato, que es lo que sea que pase en la ciudad no es algo que concierne solamente a aquel que construye algo, construye un edificio o a aquel que hace un determinado espacio público e interviene ahí, ni tampoco incluso a los que están alrededor de un determinado parque o un determinado objeto que existe en la ciudad, sino interesa a todos, a todos los vecinos y a todos los ciudadanos de una ciudad. Por tanto, el que alguien tenga el derecho a construir algo en mi casa propia, en mi edificio, en un terreno que yo tengo,
no viene por una cuestión que esté en mi derecho, y esto para efectos legales es clave. No es que yo como propietario tenga el derecho a construir y acá tiene que todo el mundo respetarlo, incluyendo el Estado, incluyendo los vecinos, ese es mi derecho de construir, sino más bien lo que dice la ley, y por eso resalto esas palabras, es que ese derecho a construir que uno tiene viene generado, viene concedido por la normativa urbanística y por la planificación urbana. Eso, algo teórico, pero es clave porque en la discusión legal eso significa que lo que sea que te esté concediendo la ciudad, lo vas a recibir, vas a poder realizar tus actividades en ello, pero la ciudad puede poner o limitaciones a ese derecho de construir o a ese derecho de desarrollar tu propio predio, tu propio terreno, o puede establecer algunos requerimientos o algunos pedidos o algunas solicitudes a aquello que tú vas a construir. Ejemplo, lo que decía Daniel hace un rato, yo puedo construir, pero la ciudad necesita de algún tipo de aporte de mi parte, entonces existen la participación en las plusvalías, el aporte por habilitaciones urbanas o las bonificaciones de altura que requieren hacer algo de interés público, etcétera. Esa es la lógica. Ahora muestro algunos ejemplos, pero lo que está debajo es esta idea de que el derecho a edificar es algo que viene concedido por la normativa y es una suerte de materialización de esta idea de que el derecho a la ciudad es algo compartido no por propietarios de una ciudad, sino por todos los habitantes de una ciudad. Ese es el concepto que está debajo. Su materialización textual está en un artículo como el 16, también el artículo del derecho a la ciudad que mencionó Daniel hace un momento. Y ahora lo que voy a hacer es mostrar dos sets de ejemplos y con eso tratar de quedarme en el tiempo que me han asignado. Un set de ejemplos en relación a instrumentos de financiamiento urbano y otro set de ejemplos en relación a participación ciudadana y su materialización en ese sentido del derecho a la ciudad. En cuanto a instrumentos de financiamiento urbano, son algunas ideas, son algunos conceptos que entre los urbanistas han estado ahí también, pero tal vez igual vale la pena repasarlos o presentarlos para quienes tal vez no los conozcan, porque algunos de ellos o han sido creados por la Ley de Desarrollo Urbano en el 2021, o en algunos casos los que ya existían han sido destrabados porque tenían alguna dificultad para poder utilizarse. En cuanto a instrumentos de financiamiento urbano, están las bonificaciones de edificabilidad y los espacios privados de acceso público. Esos son los dos que voy a mencionar, podría haber varios otros más, pero que son estos que vienen en esta lógica que acabo de decir. Uno, acá a la derecha, tiene un determinado predio, un determinado terreno, una determinada edificación, y contra la idea de que yo puedo construir hasta el cielo o hasta el infierno porque tengo yo un derecho de propiedad a la antigua, lo que dice la ley es, lo que sea que yo construya, el Estado, bajo determinada lógica de planificación, podría determinar que yo tenga que aportar algo para tener una construcción o más alta o más densa o más grande. Eso que me pide el Estado es de determinado tipo y ahí entran varias cosas. Dentro de eso, por ejemplo, está el tema de vivienda de interés social, que ahora está en la discusión por la nueva normativa que acaba de sacar el Ministerio de Vivienda, pero que muestra una aplicación de eso, más allá de cuán bien o lo está haciendo o no el Ministerio de Vivienda, tiene esa misma lógica, que es, tú puedes construir 3 pisos, pero puedes construir tal vez 6 pisos si es que construyes vivienda de interés social. Eso es bonificaciones de edificabilidad, es decir, una bonificación de edificabilidad que viene por algo de interés público que estás haciendo, que es construir vivienda de interés social. Ahora, la definición de vivienda de interés social en el Perú es un problema, es un desastre, pero eso es ya otra discusión. La cuestión es que con esta lógica de bonificaciones de edificabilidad se materializa un poco de esto de que este derecho de construir no es un derecho individual del propietario, sino más bien es un derecho donde hay una suerte de participación de toda la ciudad, slash derecho a la ciudad. Entonces, esta lógica de bonificación de edificabilidad funciona para varios otros intereses públicos también. Uno mencionaba el de la vivienda de interés social, otro tal vez más relevante para la discusión en este curso es en los espacios privados de acceso público, que es la idea, digamos, no es nueva en la ley DU, sino viene de otros contextos donde se ha utilizado harto también, de que si es que, por ejemplo, en el caso que también de nuevo aparece en la pantalla, si es que por una cuestión de acuerdo a la lógica que ha establecido la municipalidad, un determinado conjunto habitacional deja un espacio público de manera voluntaria, como podría ser un futuro, digamos, conjunto habitacional que va a dejar un espacio que va a poder acceder la ciudadanía, a pesar de ser un espacio privado,
puede, y algo de eso ya estaba también armando la Municipalidad de Lima en los nuevos planes de desarrollo urbano que está aprobando, se puede dar una bonificación de nuevo de edificabilidad en cuanto a densidad, en cuanto a un coeficiente adicional, si es que se está tomando esa decisión de dejar un determinado espacio público para acceso de la ciudadanía, aun cuando no es un parque formalmente, sino es un espacio privado, pero que va a tener acceso público. Esa suerte de premio, de lógica de premios, parte por la idea de que la edificabilidad es algo que se da de una manera escalonada y en base a algunos intereses públicos que se reciben de parte del operador inmobiliario, del desarrollador o del propietario. Entonces, esa lógica de yo construyo más si es que he hecho vivienda social, o yo puedo construir más si es que he hecho un espacio público, está ahí ya en la normativa, está ya materializándose en los planes de desarrollo urbano, por ejemplo, que está haciendo la Municipalidad de Lima, y tiene esta lógica debajo, un fundamento debajo que es el tema del derecho de la ciudad. Ese es uno. Otro, los derechos adicionales de edificación transferibles, los DAET, también siguen esa lógica de nuevo, de una manera un poco más sofisticada porque se habla de zonas generadoras y zonas receptoras, pero se ha visto la posibilidad de que esto se aplique también en relación a espacios públicos en la lógica siguiente. Va a haber zonas en donde o ya se ha construido antes y se quiere quitar esas construcciones, o se quiere mantener la lógica de espacio público de esos espacios, un espacio verde, un espacio de conservación, y eso lógicamente perjudica, entre comillas, al propietario que tiene una propiedad ahí que no se va a poder construir o no se va a poder desarrollar. Entonces, lo que se permite en este esquema, y es una cosa que, por ejemplo, se planteó ya para el caso de Lurín, cuando hubo la discusión hace 2 años sobre el reajuste integral de zonificación de Lurín, es que a los propietarios a los cuales no se les va a permitir construir o se les va a limitar a su posibilidad de construcción a tener una lógica de casa huerta, por ejemplo, se les puede reconocer un derecho de edificabilidad, pero que lo pueden vender no para que se haga en Lurín, no para que se haga un espacio público, sino para que lo transfieran a zonas o corredores que sí tienen aptitud para tener un crecimiento mayor, ¿no? En zonas centrales de la ciudad, donde esa altura adicional la van a poder aprovechar si es que hay esa compra o esa adquisición de derechos edificatorios transferibles. Esa lógica de los DAET existía así antes de la ley DUS, ha desbloqueado algunas lógicas de funcionamiento, especialmente para espacios públicos, la ley DUS, pero es también un ejemplo donde estas herramientas están ahí en el esquema de lo que se puede organizar para la ciudad. Mucho de esto va a estar en los planes de desarrollo urbano que plantea la municipalidad y hay que estar atentos a ellos para cuando estemos pensando en proyectos, saber que existen esas herramientas y que se puedan utilizar. Y uno último en este primer set de ejemplos es lo que ya mencionaba Daniel, que es la participación en el incremento del valor, que es la idea de que cuando el Estado interviene en algo, el ejemplo tal vez no es el ideal aquí en el gráfico, que es una intervención de peatonalización, por ejemplo, en una determinada zona de la ciudad. Tal vez ejemplos más importantes serían zonas en donde el Estado sí tiene una intervención incluso a nivel de infraestructura pública bien importante, por ejemplo, lo que está repercutiendo en el valor de la propiedad, en el valor metro cuadrado, las líneas del metro de Lima, especialmente en zonas que anteriormente eran consideradas industriales. Eso inmediatamente multiplica el valor de la propiedad, lo duplica, lo multiplica por 10, lo multiplica por 100. Entonces, algo de ese valor que se genera con esa intervención del Estado, ya sea a través de infraestructura o a través de cambios de zonificación, una fracción, la idea es que venga a entrar un círculo virtuoso de generar nuevas inversiones en otras zonas de la ciudad. Eso que se llama participación en plusvalías en otros países, en la ley se llama participación en el incremento del valor, y eso es una lógica que entra a un fideicomiso municipal que va a empezar a ser una fuente de financiamiento que las municipalidades lo van a empezar a manejar y actores en la ciudad es bueno que sepan de ello para que los puedan utilizar. José Eso, Carlos, te quedan 3 minutos. ya, gracias. Eso es una cuestión que los amigos empresarios que suelen ser medios timoratos o medios timidones en estas cosas han estado reclamando, han estado un poco en contra. Vamos a ver de qué modo se reglamenta en el Ministerio de Vivienda, pero incluso algunas cosas que no han estado tanto en la discusión, sino más bien son ya aceptadas como la contribución por obra pública, funcionan en una lógica parecida a esto. Y es bueno saber que existe ahí y que está recogido también en la Ley de Desarrollo Urbano.
Y el último grupo de ejemplos, que lo voy a hacer ahora más rápido para no pasarme del tiempo, es cómo el derecho a la ciudad también se materializa en cuestiones de participación ciudadana. Una cuestión bien rápida es el tema de que en participación ciudadana lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano es que, a diferencia de lo que había en la normativa anterior, que un plan de desarrollo urbano o un plan específico o un plan de acondicionamiento territorial se apruebe sin observar los mecanismos de participación ciudadana efectiva, puede generar la nulidad de los procesos de planificación urbana, lo cual da una herramienta y una posibilidad más fuerte a los grupos, a los colectivos, a los vecinos de oponerse a cosas como, no, puse el ejemplo del RIS Lurín hace un tiempo, y en el reglamento de la ley DUS se establecen qué tipo de herramientas de participación ciudadana se deberían cumplir. Uno segundo, el tema de cambios de zonificación, la idea de que los cambios de zonificación ya no se hagan, digamos, a dedo y de una manera unitaria, sino se hagan con una revisión integral anual, podríamos decir, de la forma en que van evolucionando los planes de desarrollo urbano. Ahí también eso implica una posibilidad de mayores ojos y mayor intervención de parte de la ciudadanía. Eso está también como un cambio fuerte para evitar este tema de los negociados debajo de los cambios de zonificación que era tan común antes. Y el último, el tema del fideicomiso comunitario de tierras, que es la inserción de una forma alternativa de vivienda de interés social, sabiendo que el esquema de política de vivienda actual, de subsidios, de bonos y de fondo de vivienda es un esquema que no ha funcionado ni parece que vaya a funcionar en el futuro. La idea de un mecanismo alternativo de manejo comunitario del suelo y de vivienda solamente sobre la vivienda y no sobre el suelo, de manera que la vivienda salga del esquema y de la lógica del mercado, y donde los elementos de organización comunitaria y de tejido social son bien importantes. Es una inserción de un mecanismo nuevo, digamos, de vivienda de interés social que ha insertado la ley DUS. Podemos hablar de eso con un poco más de detalle, pero eso también se encuentra dentro de esta lógica de empezar a pensar las cosas de manera menos individual y más en lógica de organización comunitaria y ciudadanía en la ciudad. Eso como un último ejemplo. Y bueno, lo dejo ahí y creo que hay un espacio para conversar, así que creo que pueden salir ahí varias cosas que discutir e incluso que también problematizar sobre lo que presentamos. Gracias por la atención. Gracias, José Gracias a Carlos. ti, Javier. Sí. Bueno, resaltar nomás que tanto Daniel como José Carlos han participado directamente en la elaboración de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que es una característica, les habíamos dicho en la primera sesión, de los invitados que tenemos en el curso.